El sol de Canaán caía con intensidad sobre las colinas que rodeaban Betel y Ai. El viento levantaba polvo entre las tiendas que se esparcían por las laderas, y el murmullo de rebaños y siervos llenaba el ambiente como un río interminable de vida. Abram, el patriarca, había regresado del sur, de las tierras de Egipto, con más bienes de los que jamás había poseído: ovejas, bueyes, siervos, camellos y plata. Dios lo había bendecido, pero la bendición traía consigo nuevos desafíos. A su lado caminaba Lot, su sobrino, quien también había prosperado con el viaje. Pero los días de paz comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de la abundancia. Ambos hombres eran bendecidos, pero la tierra no podía sostenerlos juntos. La región montañosa entre Betel y Ai no ofrecía suficiente pasto ni agua para tantos ganados. Y cuando los bienes se multiplican, también lo hacen los roces. Los pastores de Abram y los pastores de Lot se encontraban constantemente disputando sobre los pastos y las fuentes. Las voces se alzaban entre los peñascos, los insultos resonaban entre las rocas, y los rebaños se dispersaban en desorden. Lo que comenzó como pequeñas fricciones, pronto se convirtió en enfrentamientos abiertos. La tensión crecía como una tormenta que se niega a desatarse, pero que retumba en la distancia. Abram lo veía todo desde la altura. De pie junto al altar que había erigido al Señor, recordaba las palabras que le habían sido dadas: «A tu descendencia daré esta tierra». Sin embargo, la promesa parecía distante mientras la discordia rondaba su campamento. No podía permitir que el conflicto creciera entre él y su sobrino. No ahora, no cuando habían recorrido tanto juntos. No podía permitir que el viaje de fe se manchara con la semilla de la división. Una mañana, antes de que el sol tocara con todo su ardor la tierra, Abram llamó a Lot. Lo hizo con calma, con el corazón en paz, pero con la determinación de quien entiende que a veces el amor verdadero permite partir. «Ven, hijo mío», dijo Abram con una voz serena pero firme. Lot se acercó con respeto. Aquel hombre no era solo su tío, era su guía, su protector, el hombre que lo había tomado tras la muerte de su padre y lo había llevado a través de tierras desconocidas con fe inquebrantable. Sus pasos siempre habían seguido los de Abram. Desde Ur de los Caldeos hasta el desierto de Egipto, había aprendido que la fe no se mide por lo que se ve, sino por lo que se espera. Se sentaron bajo una higuera. El canto de las aves llenaba el aire mientras las sombras jugaban con la luz del alba. Un arroyo cercano susurraba entre las piedras, como si la creación misma aguardara el desenlace. «No debe haber contienda entre tú y yo, ni entre tus pastores y los míos», dijo Abram con los ojos fijos en el horizonte. «Somos hermanos, sangre de la misma carne. No permitamos que los bienes que el Señor nos ha dado se conviertan en causa de enemistad. No seremos como los pueblos de esta tierra que se devoran por codicia». Lot asintió en silencio. Su corazón estaba dividido. Amaba a Abram, pero también deseaba crecer, establecer su propio legado, trazar su propio camino. No era un deseo malvado, sino humano. La semilla de independencia había germinado en su alma. «Mira la tierra ante nosotros», continuó Abram, levantando la mano hacia el valle. «Está toda delante de ti. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú eliges la derecha, yo me iré a la izquierda. Escoge tú primero, Lot. No quiero que esta elección nazca del egoísmo, sino de la paz». Lot miró en dirección al valle del Jordán. Lo que vio le robó el aliento. La llanura era como un Edén, fértil, verde, llena de agua. Desde Zoar hasta Sodoma, todo parecía una tierra de abundancia. El río brillaba como una serpiente de plata bajo el sol, y los campos eran como mantos verdes sin fin. El joven cerró los ojos por un instante. Pensó en su ganado, en sus siervos, en el futuro de sus hijos. Vio ciudades, comercio, crecimiento. Vio la posibilidad de prosperar rápidamente. Y cuando volvió a mirar a Abram, su decisión estaba tomada. «Escogeré el valle del Jordán», dijo con voz suave. «Es tierra buena, rica,
capaz de sustentar a mi gente. Allí me estableceré. Abram sonrió con tristeza. No por la elección, sino por lo que esa decisión significaba. Era el fin de una era, el momento en que sus caminos se bifurcarían para siempre. En el fondo, sentía que el valle ofrecía más de lo que mostraba. Pero su corazón no juzgaba, solo bendecía. «Puedes ir en paz, Lot», le dijo. «Que el Altísimo te acompañe». Los días siguientes fueron de movimiento. Las tiendas de Lot fueron desmontadas, sus rebaños agrupados, sus carretas cargadas. Abram observaba desde la distancia, en silencio. La figura de su sobrino alejándose era una sombra que se desvanecía entre el polvo del camino. Y aunque la separación fue pacífica, el aire llevaba el aroma a pérdida. Era una herida sin sangre, pero no menos profunda. Lot descendió hacia el oriente, y poco a poco fue acercándose a las ciudades del valle. Se estableció en las cercanías de Sodoma, una ciudad próspera pero corrompida. En ella, el bullicio del comercio ocultaba el hedor del pecado. Los hombres de Sodoma eran conocidos por su maldad, y aunque Lot aún no vivía dentro de sus muros, su tienda cada vez se acercaba más. Mientras tanto, Abram permaneció en Canaán. No se movió de inmediato. No corrió tras nuevas tierras. Se quedó donde estaba, esperando en Dios. Y el Señor, viendo su corazón humilde y generoso, le habló de nuevo. Aquel día, mientras Abram aún se hallaba en los altos de Betel, entre el polvo del camino y los ecos de la separación, una voz descendió como el rocío sobre su alma. «Levanta ahora tus ojos», dijo Dios, «y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu simiente como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo, también podrá contar a tu descendencia. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré». Abram cayó de rodillas. Las lágrimas surcaron su rostro. A pesar de la separación, de la pérdida, de la incertidumbre, la promesa de Dios se mantenía firme. Su viaje no había sido en vano. La tierra estaba allí, bajo sus pies, esperándolo como un destino eterno. Días después, Abram se quedó recorriendo los alrededores de Betel y Ai. No estaba apurado. Pasaba tiempo en oración, en silencio, en contemplación. Volvía al altar, renovaba su fe. No tenía un plan inmediato. Su única estrategia era obedecer. Pero en los valles del Jordán, Lot comenzaba a experimentar una historia distinta. Al principio, la tierra fue buena con él. El ganado prosperó, sus tiendas se multiplicaron, sus posesiones crecieron. Sin embargo, la cercanía con Sodoma comenzó a filtrarse en su alma. Los días eran dorados, pero las noches estaban cargadas de sombras. Se oían risas, banquetes, orgías, clamor de injusticias, gritos ahogados en los callejones. Lo que al principio fue promesa, comenzó a oler a peligro. Lot no lo sabía aún, pero su decisión de separarse, aunque lógica a los ojos humanos, lo estaba llevando lentamente hacia una tormenta. Mientras Abram caminaba en fe por la tierra prometida, Lot se acercaba a una ciudad destinada a la destrucción. Dos caminos diferentes. Dos almas llamadas a destinos opuestos. Los años pasarían. Las historias de ambos hombres tomarían rumbos cada vez más distantes. Uno construiría un legado eterno, el otro apenas sobreviviría con vida. Pero en aquel momento, al pie de los montes de Betel y Ai, dos hombres sellaron su destino con una decisión pacífica y silenciosa. A veces, la separación no viene por odio ni enemistad, sino porque los caminos que Dios tiene para cada alma deben bifurcarse para que su plan se cumpla en cada uno. Abram comprendió eso. Por eso, dejó ir a Lot sin rencor, sabiendo que la bendición no estaba en la tierra que se escogía, sino en la presencia de Dios que la acompañaba. Y así, bajo el cielo inmenso de Canaán, dos destinos se alejaron como las estrellas al despuntar el alba, uno hacia la promesa, el otro hacia la prueba. Si te gustó este relato,
Suscríbete, deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite tomar una decisión importante. Y recuerda que muchas veces las separaciones que parecen pérdidas son, en realidad, el camino que Dios abre para llevarnos a algo más grande. Nos vemos en el próximo relato. ¡Hasta pronto!